Hemos reemplazado nuestro tradicional break por un webinar específico con Estudio Raga sobre tema de blanqueo y todo lo que son planificaciones de inversiones respecto de los fondos que provengan de blanqueo, más allá de que son recomendaciones de inversión también para cualquier fondos en general. Desde Portfolio hemos estado durante estos últimos 45, 60 días haciendo una serie de encuentros con empresarios y con clientes, sacando dudas acerca de lo que es la temática de lo que se denomina comúnmente como blanqueo o regularización de activos. En esta oportunidad lo que quisimos fue un poco abrir al público y a todos los presentes y a todo interesado en general. Este webinar junto con el estudio Raga, que aquí tenemos al contador Miguel Gallardo, para poder ir un poco la temática, lo que queremos hacer hoy es, ya hemos hablado, ya hemos escuchado muchísimo, Miguel y Robert, acerca del blanqueo en los medios, en un montón de webinars, y ya creo que todos nosotros tenemos también un montón de dudas, consultas y respuestas que hemos ido dando a todos nuestros clientes, ¿no? Y también algunas dudas que todavía tenemos de algunos puntos que quizás también los vamos a ir hablando. Entonces, hoy junto con el estudio Raga y acá con el contador Miguel Gallardo, vamos a brevemente a comentarles de qué es, para quienes no están al tanto, de qué se trata este régimen de regularización de activos o blanqueo comúnmente como se lo denomina, y con Roberto a analizar cuáles son los requisitos posteriores que se requieren respecto del efectivo, de los dineros blanqueados de los fondos en cuanto a las políticas de inversión que requiere la normativa y qué es lo que tenemos en el mercado de capitales al respecto. Así que los invitamos aquí. Bueno, Julieta y Darío van a ser también un poco de moderadores respecto de las preguntas. Los invitamos a todos a hacer sus preguntas y todas las dudas que tengan, que las vamos a ir trasladando los vamos a ir respondiendo entre Miguel, Roberto, yo, Darío, las preguntas que vayan teniendo. Vamos a tratar de poder tener una jornada de una hora más o menos dedicada a este tema con las puertas abiertas para poder responder después todas las preguntas que ustedes tengan o las reuniones que deseen mantener. Dicho todo esto, Miguel, todo tuyo. Si querés, comenzamos un poco a contarles a los que ya saben, refrescarles los conocimientos y a quienes todavía no están familiarizados con este régimen, de qué se trata el régimen de regularización de activos, quiénes son los sujetos que están incluidos y cuáles son los plazos que todavía tenemos hasta hoy para los distintos tipos de bienes o de activos que podemos estar incorporando a este régimen. Así que bienvenido Miguel, bienvenido Roberto, y comenzamos. Bueno, buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien dijo Karina, soy contador socio del estudio Raga, con más de 65 años digamos, de antigüedad en el mercado y en mi caso llevo 25 años siempre dedicándome a los impuestos. Esa introducción es para mencionar que en mi vida profesional he tenido o he pasado básicamente por dos blanqueos generales, este sería el tercero, y algunos blanqueos que se han hecho para temas específicos. Ese por ahí es una primera aclaración, que hubo blanqueos generales en el gobierno de Kirchner, en el gobierno de Macri, y este estaría siendo el tercero general. Y ha habido blanqueos específicos con destinos específicos, como por ejemplo el año pasado hubo un blanqueo específico para destinar fondos a la construcción. Entonces, por ahí esa es la primera aclaración, que este es un blanqueo general. Y vamos a entrar en primer lugar a mencionar quiénes pueden regularizar. La ley dice que pueden ingresar en este régimen de regularización o blanqueo las personas residentes en el país, y habla de personas naturales, es decir, las personas físicas, y también los sujetos empresa. Entonces, abarca a todos los contribuyentes con residencia en la Argentina. Pero también permitió
que ingresaran en el blanqueo los residentes en el exterior con dos particularidades. Primero, debían haber tenido la condición de residentes en algún momento del pasado. Y la segunda, digamos, consecuencia para los no residentes es que los iba a tratar como residentes en la Argentina para el periodo fiscal 2024. Eh, Rápidamente, digamos, esa consecuencia para los no residentes es que en el año 2024 van a tributar por los bienes que blanqueen, tanto bienes personales como ganancias, pero la ley argentina aplica la teoría. Entonces van a tributar en el 2024 por sus cosas en la Argentina y por sus cosas en el exterior. Esa es la consecuencia. Eh, Ujú. no sé si, Karina, si vamos a ir bueno, yo sigo con el desarrollo. Fantástico. No sé ¿Qué si se puede blanquear después Roberto, sí, perdón, bueno, no sé si en Robert si está la presentación de Miguel o... Sí, ahí intento Ajá, compartirla. perfecto, fantástico, así lo vamos compartiendo. Bueno, entonces esta es la primera respecto de lo que son los sujetos. Una pregunta por ahí que nos han ahí? hecho algunos residentes en el extranjero es, una vez que termina el periodo, después ya ya quedan excluidos del control fiscal en la Argentina, después del residente extranjero que blanquea en la Argentina. Claro, la ley habla que lo va a hacer residente para el periodo fiscal Nada más, 2024. O sea, ujú, únicamente. en el 2025, exactamente, ya podría volver a ser residente en el exterior. Perfecto. Sí, sí, Bueno, pues mencionados los sujetos, digamos, rápidamente vamos a mencionar que la ley también excluye a determinados sujetos del blanqueo, que básicamente son los que tienen sanciones por delitos digamos, vinculados, delitos tributarios. Y hay una limitación muy grande para los funcionarios públicos y los familiares de funcionarios públicos. ¿Por qué digo que es muy grande esa limitación? Porque llega hasta el segundo grado por afinidad o por consanguinidad. Entonces ahí hay una limitación bastante importante que esos sujetos no podrían adherirse a este régimen de regularización. Bueno, terminado con los sujetos, mencionaríamos ahora qué se puede blanquear. Bueno, básicamente la ley permite blanquear cualquier tipo de bienes en el país y en el exterior, entendiendo por bienes cualquier bien, derecho o acreencia de, que es susceptible de tener un valor económico. Y digamos, en ese esquema que en el país que se puede blanquear. Primero el dinero, inmuebles, después habla de acciones, participaciones, bonos y demás con cotización, títulos y valores sin cotización, bienes muebles, acá incluyen los registrales y los no registrables, créditos, derechos. Una particularidad de esta ley respecto a las anteriores, si bien es más actual, también permite blanquear criptomonedas y criptoactivos, criptoactivos y después cualquier bien susceptible de valor económico. Y en el exterior es lo mismo, nada más que se distingue que estos bienes están, digamos, situados en el exterior. Y la caracterización es la misma. Dinero en efectivo, títulos de acciones, inmuebles, bienes muebles y cualquier otro bien o derecho susceptible de valor económico. Entonces, cualquier bien o derecho al cual le podamos asignar un valor es susceptible de incluirse en este régimen de regularización. en general, Miguel, podríamos decir que todos los bienes están incluidos, casi no tenemos casi bienes excluidos, porque incluimos hasta las criptomonedas o los criptoactivos. Es correcto, ahí les estoy compartiendo una pantalla de algo que sí está excluido, que es Ujú, las cuentas bancarias ubicadas en países que para el GAFI, que es el organismo que controla el lavado del dinero, son paraísos fiscales, digamos, en la terminología anterior, ujú. países de la lista negra o de la lista gris. No pueden blanquearse las cuentas bancarias ubicadas en bancos de estos países. Esa en principio es la única limitación que trae la ley.
Eh, Ahora les mencionaría rápidamente el blanqueo. El blanqueo, digamos, esto no está en la ley, pero considero yo que tiene tres etapas, digamos. Una cuestión es el blanqueo en sí, con sus beneficios. El segundo, la segunda consecuencia del blanqueo es el impuesto propio del blanqueo. Y después la consecuencia inmediata es la tributación que se va a originar en función de lo que uno vaya blanqueando. Entonces, en lo que es el impuesto puntualmente del blanqueo, ahí se está exponiendo que hay tres etapas. En esas tres etapas, la primera vence ahora a fin de mes, el 30 de septiembre. En las tres etapas se distingue si los bienes blanqueados superan o no superan los $100.000. Y en función digamos, de la etapa, es el impuesto especial que se abona del blanqueo. En la primera etapa, que vence el 30 de septiembre, es el 10%. En la segunda etapa, perdón, es el 5%. En la segunda etapa, el 10%. Y en la tercera etapa es el 15%. Entonces, esta es una especie de incentivo para que aquellos que tengan que blanquear bienes por encima de ese valor de $100.000 ingresen en el blanqueo en esta primera etapa. Ujú. Y después, digamos, distingue el efectivo del resto de los bienes. ¿Por qué hace esa distinción? Porque lo que es el efectivo para blanquearlo debe depositarse en cuentas especiales que se abren en cualquier entidad financiera. Y para eso sí hay tiempo solamente hasta el 30 de septiembre. Lo que se quiere evitar, digamos, con esta fecha de corte para el depósito de efectivo, es que con el mismo dinero se hagan varios blanqueos. Entonces, cualquier sujeto que quiera blanquear dinero tiene que abrirse una cuenta especial en pesos o en dólares en una entidad financiera y depositarlo antes del 30 de septiembre. Eh, Ahí están viendo, digamos, la etapa uno que vence el 30 de septiembre. La etapa siguiente, la etapa 2 tenemos hasta el 31, hasta el 31 de diciembre hasta el 30 de noviembre del 24. Y después viene la tercera etapa, que ya en las etapas sucesivas solamente pueden blanquearse bienes. Lo que era efectivo en pesos, en dólares, ya debió blanquearse y presentarse en la FIP antes del 30 de septiembre. Una Miguel, te hago particularidad, una, sí, perdón, sí, te Roberto. hago una consulta ahí que no están haciendo. Para blanquear dinero en efectivo, yo solamente puedo eh, hacerlo hasta el 30 de septiembre. Y después puedo blanquear otros bienes, tengo etapa, pero cuando voy a ingresar al blanqueo, ¿puedo hacer un blanqueo parcial? O sea, decir, bueno, ahora entro con el efectivo y después entro con bienes, o ya tengo que tener todo planificado y entrar derecho al 30 de septiembre. No, la ley tiene previsto adherirse en las distintas etapas. Bien. En las tres etapas, me vuelvo a la planilla del que muestra las etapas, en tanto no supere los $100.000, el costo va a ser cero. Es decir, si entro en la segunda etapa, por ejemplo, con $80.000 de blanqueo, que ahí volvemos, es solo del resto de los bienes, el costo es cero. El costo del blanqueo es cero en ese caso. Entonces, uno puede irse adhiriendo en las distintas etapas, o sea, blanquear X bienes en esta primera etapa por menos de $100.000, blanquear otros bienes en la segunda etapa, ¿sí? Mientras no supere los $100.000, el costo va a ser cero. A medida que lo supere, ¿sí? Entramos con el costo del 10 o el 15%. Eh, una distinción que me parece importante en este mínimo de los $100.000 es que hay un mínimo para el efectivo de $100.000 y un mínimo de $100.000 para el resto de los bienes. Entonces, si yo blanqueo efectivo en esta primera etapa, por menos de $100.000 puedo blanquear bienes también por menos de $100.000 y el costo estaría siendo cero. El, Hay también distinciones en cómo se paga ese impuesto, porque en el efectivo el agente de retención va a ser o el banco o
digamos, la cuenta comitente especial que también puede abrirse, que en el momento que el dinero tenga otros destinos de los previstos, en ese momento se le va a retener el 5%. En el resto de los bienes, el impuesto se abona mediante una declaración jurada que es la que efectúa el propio contribuyente. En cuanto a las formalidades del blanqueo, hay tres pasos, digamos, como para terminar el proceso. Lo primero es una manifestación de la adhesión, donde el contribuyente le informa a la AFIP qué va a blanquear y de qué cuantía. Después, dentro de los 60 días de esa manifestación de la adhesión, el contribuyente tiene que hacer una declaración jurada y acompañar la documentación de respaldo. La documentación de respaldo, en el caso del efectivo, son los comprobantes del depósito en la cuenta cera, y en el caso del resto de los bienes, la documentación se compone de dos partes. Primero, la documentación que le permita acreditar la titularidad, y segundo, la documentación que le respalde el valor del bien que está regularizado. Depende del tipo de bien, es lo que las opciones que da AFIP a través de una resolución de qué documentos son para acreditar cada una de estas dos condiciones. Em, no sé si hay alguna consulta, si no, No, digamos, me parece importante por ahí en lo que deposite en sí, efectivo. exacto. eh, Sí, 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 eso poco vamos a hablar por ahí de ese tema. Acá Bien, la otra vez nos preguntaban, pero era el tema de los bienes inmuebles o los muebles, si se necesitaban tasaciones o cómo era el valor de la evaluación para determinar si son $100.000 o no. Y aclarar que la ley también establece el tipo de cambio, ¿no? $100.000 igual a 100.000, o sea, claro, lo equivale con 1.000, ¿no? Con 1.000 pesos el tipo de cambio. claro. Pues eso también es una duda que siempre nos preguntan, El, ¿y a qué tipo de cambio? Establece hasta el tipo de bien. cambio El unificado, ¿no? blanqueo, claro, el blanqueo es en dólares, ¿sí? Es Claro. decir, que todo lo evalúa a dólares. Lo que esté evaluado en una moneda distinta de dólares, hay un mecanismo de conversión. Ujú, Especialmente en el tema de los pesos, de blanqueos en pesos, el tipo de cambio de referencia es de 1.000. Entonces, por ejemplo, si yo blanqueo un inmueble de 50 millones de pesos, a los efectos del blanqueo es dividido 1.000. Y así se convierte en dólares. ¿Por qué? Porque el impuesto también se abona en dólares. Son ujú. dólares al tipo del cambio del Banco Nación del día anterior al momento del pago. Entonces hay un Ujú. mecanismo primero de evaluación para determinar el importe del blanqueo en dólares y a posteriori un tipo de cambio a los efectos del pago. Exacto. Eh, Sí, sí, una pregunta que es muy habitual es la del destino del dinero depositado. ujú, Cuando son menos de 100.000 dólares, a partir del 1 de octubre son de libre disponibilidad. Y cuando son más de 100.000 dólares, no va a pagar ese impuesto especial si se mantienen hasta el 31 de diciembre del 2025. El concepto de mantenerlo, ya lo va a explicar por ahí mejor Roberto, no es que quede inmovilizado, sino que se mueva en las inversiones que tiene permitida la misma ley. Entonces, ese dinero no queda inmovilizado hasta esa fecha, sino que puede generar renta, invertirse, hacer operaciones onerosas. La misma ley tiene previsto los destinos que se le pueden dar a estos dineros del blanqueo. sí, o sea, podríamos decir Eh, que la finalidad también del blanqueo es un poco que ese dinero sea como motorice la economía y algún sector de la actividad, ya sea tanto el mercado como la actividad inmobiliaria o la actividad productiva, ¿no? Un poco creo que esa también es una de las diferencias que tiene este blanqueo con los anteriores, ¿no? Un poco, es eh, correcto, el sí, dinero blanqueado no queda ahí exacto. depositado sin producir. Sí, sí, sí. Y O al sea, no es que habilitarse blanqueo y lo vuelvo a la... poner en la caja de seguridad obligatoriamente o guardarlo, sino cuando va más de $100.000 tengo que tenerlo invertido en algunos, por lo menos hasta el 31 de diciembre del año que viene. Correcto, De correcto. ahí en más ya es Una de de libre las disponibilidad. de las charlas con los contribuyentes que quieren blanquear,
muchos dicen, bueno, deposito menos de $100.000 y voy el 1 de octubre y lo saco. Bueno, originalmente está el tema del temor, que uno tiene, digamos, los argentinos, que corralito, bueno, hemos pasado un montón de cosas. Sí, La realidad es que viendo cómo van evolucionando las cosas, la pregunta mía hacia esa persona es, ¿qué querés hacer con el dinero? ¿Llevarlo al colchón de nuevo? ¿Para qué lo blanqueaste? Al invertirlo, hacerlo rendir. En el colchón rinde cero, ¿sí? De esta manera vos le sí, podés sí. hacer una renta de ese dinero blanqueado y que, digamos, que hoy te da esa posibilidad. Entonces, digamos, hay que tener claro eso, que este dinero blanqueado se le puede generar una renta que antes no generaba y eso minimiza el costo del blanqueo en aquellos que tengan que pagar este impuesto. Exacto. Miguel, también hay otro Eh, punto que es, a partir de este blanqueo, uno ya queda fiscalmente un escalón más arriba sí, para lo que es. efectivamente es lo que yo le llamaba las consecuencias mediatas del blanqueo. Planteando un ejemplo, yo tenía un inmueble alquilado que no he podido justificar y aprovechando este régimen de regularización lo blanqueo. Bueno, la consecuencia, siguiendo ahí lo que también decía Karina, es que se va a motorizar la economía, pero también va a producir un pago de impuestos. O sea, esta persona que tiene ese inmueble alquilado, que blanqueó, y va a tener que demostrar, digamos, que está percibiendo alquileres. Entonces, esa es una consecuencia digamos, del blanqueo, que va a haber más impuestos que hasta la fecha anterior al blanqueo. Entonces, digamos, la persona que va a blanquear tiene que tener presente esto. Yo blanqueo una cuenta del exterior que antes me producía rentas y no pagaba impuestos en la Argentina. Después que lo blanqueé, las rentas de esa cuenta van a quedar sujetas a la tributación argentina. Ganancias o bienes Exacto. personales es el impuesto que surge más palpablemente, digamos, como consecuencia de este blanqueo. ¿Y Sí, qué sí. riesgos y beneficios ves, Miguel, de blanquear o de no blanquear? Bien. Los beneficios los menciona la misma ley. Digamos que primero produce la liberación de los impuestos omitidos sobre el dinero blanqueado. Es decir, condonan IVA, condonan ganancias, impuestos internos, cualquier impuesto vinculado con estos fondos o bienes blanqueados son condonados por la misma ley. La misma ley eh, condona cualquier sanción fiscal, impositiva y o cambiaria. Es decir, el que está blanqueando dólares sabemos que fue al mercado informal a adquirirlos. Bueno, esa infracción cambiaria también queda condonada por la misma ley. Y después un efecto importante es que el blanqueo que hacen los accionistas de sociedades le da una especie de lo que se ha denominado tapón fiscal a la sociedad. Es decir, cualquier ajuste fiscal, digamos no cualquiera, porque AFIP después ha salido a aclarar algunas cuestiones, pero en principio, por los fondos blanqueados, si el contribuyente tiene un ajuste pretendido por AFIP, hasta ese valor del blanqueo queda, digamos, eh, queda asumida la obligación fiscal que esté determinando AFIP a posteriori del blanqueo. Entonces ahí ese también es un beneficio positivo digamos que fomenta este blanqueo. Y Después en, por ahí las consecuencias negativas, digamos que también hay que mencionarlas. Está la consecuencia mencionada en la misma ley, que es que hasta el 2038 los sujetos que adhieran al blanqueo no pueden adherir a un nuevo régimen similar. Y después la otra consecuencia es lo que charlábamos hace unos minutos, que es la tributación originada por los bienes que yo haya exteriorizado. Bien, y ahí con respecto, bueno, a ese punto siempre existe el miedo de que después me vengan a buscar para atrás una próxima gestión, un próximo gobierno. También puede ser quizás un poco laxo eso de que puede venir otro gobierno y puede autorizar otro blanqueo y permitir lo que hoy está, estaría prohibido volver a blanquear hasta el 2038. Y con respecto a eso, Miguel, ¿ustedes están viendo más conveniente en términos generales, ¿no? Blanquear
que el accionista regularice o que regularicen las sociedades? Bien. La protección es de los accionistas hacia la sociedad y también la misma ley dice que el blanqueo de la sociedad protege a los accionistas. Digamos, como parte de esta planificación, como regla general, la sugerencia nuestra como estudio es el blanqueo a través de las personas físicas. Básicamente por lo que charlábamos recién de las consecuencias posteriores al blanqueo. Porque en general, cualquier inversión que haga la persona física con el dinero blanqueado, si se usan los instrumentos adecuados, puede estar exenta tanto de ganancias como bienes personales. Digamos, los casos típicos son los bonos argentinos, los fondos comunes de inversión con determinadas condiciones. Entonces ahí logro el blanqueo, logro que esa plata genere rentas y no tributar. Que si eso lo hiciera alguna sociedad, una sociedad anónima, por ejemplo, estaría sujeta a tributación. Entonces, en principio la sugerencia es que el blanqueo, digamos, lo hagan las personas físicas. Pero tengo contribuyentes donde están haciendo las dos cosas. O sea, blanquear a través de la persona física y después a través de la sociedad, básicamente por un tema de monto, que en ese caso resto los $100.000 de mínimo varias veces. En el ejemplo, una sociedad Claro. con dos accionistas puede blanquear hasta $300.000 sin costo. Entonces también hay una especie de planificación acorde a los bienes que se quiera regularizar. Bien, Es- perfecto. Y ahora ustedes, ¿qué es lo que más están viendo como interesante, o qué más le interesa a la persona que está regularizando? ¿Bienes, activos en el exterior, moneda en el país? ¿Qué es lo que ustedes están notando más interés por regularizar? Hay un 60-70% de los casos que son blanqueo de dinero, ¿sí? Ujú. Que va a terminar depositado en las cuentas CERA y calculo después en la CERA comitente. Y hay digamos, un 30% de que es blanqueo de bienes en el exterior. Es muy común tener inmuebles en el exterior que se está aprovechando para incluir en el régimen, cuentas bancarias en el exterior y también hay muchas consultas vinculadas con inversiones en el país que por ahí tienen un régimen no tan regularizado, como por ejemplo participaciones en fideicomisos de construcción, digamos, inmuebles adquiridos con un boleto que ha quedado guardado. También vinculado con eso hay muchas consultas. Y esto atado a bienes personales que también hubieron novedades bastante importantes y que por ahí pueden dar el interés a pagarlo por anticipadamente. Bien, esta misma ley incluía una moratoria que está en curso, este régimen de blanqueo, modificaciones en algunos impuestos y específicamente en lo que es bienes personales, abrió la posibilidad para pagar anticipadamente en este año el impuesto sobre los bienes personales de los próximos 5 años. ¿Sí? Eh, que eso le da una especie de estabilidad y aparte es como que, digamos, enjuaga cualquier aumento patrimonial de los próximos años, permitiendo pagar en la declaración jurada actual impuestos sobre los bienes personales de los próximos 5 años. Y acá la ley distingue a los sujetos que no blanquearon, que les da esta posibilidad, de los que sí blanquearon. En los sujetos que no blanquearon, se considera la base del 31 de diciembre del 2023, se multiplica por 5, ¿sí? Y a esa base se le aplica el 0,45%. El impuesto sobre los bienes personales es una escala que actualmente tiene una tasa máxima del 1,5%. Entonces, en principio y en general, hay una especie de ahorro fiscal, más allá que todo después depende del análisis financiero de qué podría hacerse con el extra de impuesto pagado en esta oportunidad. Pero también vinculado con este pago anticipado hay un montón de contribuyentes queriendo adherirse a este régimen. ¿Ustedes ven Y este interés, régimen también está sí, perdón, ven interés en adherir a ver,
como opinión profesional de usted, ¿es conveniente? Y segundo, ¿en los clientes ven interés en adherirse? Los cálculos que hemos hecho en los contribuyentes digamos, que le estamos planteando, digamos, el esquema, está siendo conveniente en principio. Y sobre todo, digamos, esto es parte de la planificación. Por ahí pongo un ejemplo, digamos, uno tiene un inmueble que está destinado a la venta, que tiene hoy un valor fiscal, por decir algo, de 100.000 pesos, ¿sí? Y el valor estimado de la venta es $100.000, ¿sí? Entonces, yo hoy tengo una base para determinar el impuesto de los próximos años de 100.000 pesos, pero es probable que en los próximos años lo venda y tenga $100.000, ¿sí? Me estoy ahorrando el impuesto futuro de esos $100.000, digamos. Entonces, si bien depende de cada caso particular, normalmente los cálculos que se hacen es como que es conveniente, digamos, adherirse a este régimen de pago anticipado. Que a su vez, Miguel, es una de las diferencias con los anteriores blanqueos y también una de los cuestionamientos también que había en los anteriores blanqueos, ¿no? La situación futura del blanqueo respecto de bienes personales, ¿no? Sí, Correcto, y sí, reforzando sí. eso que mencionabas vos, Karina, también está previsto que quienes blanqueen puedan adherir a este régimen. Si bien la metodología de cálculo es un poco distinta y esa alícuota que aplican en vez del 0,45 es del 0,5, también les permiten hacer este pago anticipado por los próximos años. Hasta el 2027, digamos, está previsto el pago anticipado. Claro, esto abarcaría los ejercicios fiscales 23, 24, 25, 26, 27, que sería gestión Milei. Claro. O sea, no podrían después pedir Exactamente. un impuesto sobre lo que ya se pagó y sobre ejercicios fiscales vencidos. Exactamente, exactamente. Y tiene unas normas vinculadas con la estabilidad digamos, de que cualquier impuesto similar a bienes personales las bases no pueden determinarse, digamos, por encima de las actuales, que las alícuotas no pueden ser superiores a las actuales. Entonces tiene un mecanismo de protección hasta hacia las personas que se adhieran a este régimen de pago anticipado. Y Miguel, como para ir concluyendo este segmento impositivo del webinar, ustedes en términos generales, la recomendación que dan con respecto a si adherir o no adherir, ¿cuál es? ¿Cuál es el view de ustedes con respecto al Sí. blanqueo? La primera consulta es ¿por qué quieren blanquear, digamos? O sea, esa es la primera consulta. La realidad es que cualquiera que quiera motorizar sus fondos o sus bienes o quiera seguir en el mercado y es un mecanismo atractivo. A ver, un ejemplo, si yo tengo $10.000 en la caja de seguridad y los quiero dejar ahí, no los voy a poner a trabajar, me los quiero gastar de a poco en viajes y demás y no se justifica. Ahora, si con esos $10.000 yo quiero hacer una inversión X, digamos, comprar un inmueble, construir, cambiarme de casa, es como que digamos, es conveniente el régimen como blanqueo en sí. Esto lo vinculo con uno de los temores que originan el blanqueo. Bueno, me van a venir a la carga ahora. La realidad es que la experiencia muestra que en los blanqueos anteriores no ha habido, digamos, una persecución contra los contribuyentes que blanquean. Sí ha habido, digamos, cuando, digamos, por ahí se ha puesto una sobretasa sobre los bienes blanqueados en el exterior, pero eso yo lo vinculo más con un tema político que con un tema, Ujú. digamos, impositivo fiscal. Sí, ahí hubo un castigo posterior para lo que estaba afuera. Y un poco relacionado a lo que decís, bueno, ahí en el chat nos pregunta cuáles serían las consecuencias o los impactos positivos inmediatos sobre la economía real. Bueno, justamente esto, hay mucho dinero de empresas que hay que regularizar o puede ser regularizado, em, y también generaría un impacto en la economía formal. ¿Sí? La idea, pensamos, ideológica del gobierno es que justamente con el transcurrir
de los años haya una menor presión impositiva, haya una mayor formalidad. Nosotros vemos esto también, Miguel, de que es como que el gobierno en sí, fiscalmente no es el primer objetivo de este blanqueo, sino justamente poner a flote, transparentar todo lo que se ha ido escondiendo a lo largo de los años por la voracidad fiscal, ¿no? Porque hasta se va a blanquear dinero que en algún momento fue blanco. Muchos ahorristas compraron dólar blue para poder protegerse de procesos inflacionarios o devaluatorios. Entonces, bueno, es un poco volver a transparentar todo lo que en algún momento fue blanco. Sí, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, digamos, el gobierno es más pro economía movilizada por el sector privado que por el sector público, y la forma es esta. Sí le falta para mí la baja de impuestos que debiera venir como consecuencia, porque si no en 2 años estábamos planteando un nuevo blanqueo, porque los impuestos hacen que la economía se derive para el sector informal. Bien, correcto. exacto. Sí, sí, coincido. Y un poco coincidiendo también en respuesta a la pregunta que nos hacían, en lo que es de mercado de capitales, al no tener, siempre nosotros decimos que en Argentina el mercado funciona, no tenemos las administradoras de fondos de pensión. Entonces, todo esta cantidad de dinero que va a venir del blanqueo, todo lo que es superior a 100.000 dólares dentro del mercado, lo que va a dar también va a ser mucha más liquidez, ¿no? Entonces, que es también un poco lo que nos está faltando en el mercado de un poco mayor de liquidez y de diversificación de los inversores. Así que creo que en ese punto también, de otra manera, también lo vamos a ver eh, en el día a día, ¿no? Y un poco también el Estado retrayéndose también del mercado, más posicionamiento del privado. Así que bueno, creo que es como un primer comienzo de quizás de otra forma de ver la economía argentina, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Correcto. Bueno, Sí, cualquier de los participantes que quieran dejar sus consultas, sí, sí. lo pueden hacer, también se puede hacer anónimamente, así que está abierto el chat para Ajá. que puedan dejar sus dudas. Ahora, Bien. Cari, continuamos Sí. con la segunda Sí, parte. le iba a preguntar a Miguel que ahí había Sí. dejado el tema del blanqueo familiar, que siempre también es la gran pregunta, ¿no? Pero Sí, podemos estar lo que blanqueando, que también quería porque nos mencionar, importa también después a nosotros en cuanto a las cuentas comitentes, pero puedo tener blanqueo por cada integrante de la familia. digamos, originalmente decía que el blanqueo familiar era un solo blanqueo. Es decir, si blanqueaba el esposo, la esposa y 2 hijos, se restaban los 100.000 dólares una única vez. Después salió una aclaración a través de un decreto del Poder Ejecutivo que esa limitación es en tanto y en cuanto los familiares estén a cargo. Es decir, si el marido, la mujer y los hijos tienen cada uno sus ingresos superiores al mínimo no imponible, cada uno podría blanquear por lo suyo. Entonces podríamos tener 4 blanqueos. Esta fue una de las aclaraciones posteriores en un decreto reglamentario posterior al original. Entonces es como que ya no es un solo blanqueo por familia, sino que lo han abierto a cada familiar que tenga sus propios ingresos. Ujú. Y cada uno, para nosotros también eso es importante, cada uno tiene que hacer su trámite individual, particular y cada uno con su cuenta bancaria de blanqueo, porque el blanqueo es por quit. Correcto, exactamente. Exactamente. Sí, Son eso, cuatro eso para blanqueos nosotros, en este sí, caso. exactamente. Por ejemplo, marido, mujer e hijo son tres, como tres blanqueos, por decirlo así, tres quit diferentes, tres cuentas cera diferentes. Eso un poco también las preguntas que a nosotros por ahí nos hacen es el tema de las famosas cuentas conjuntas o indistintas familiares, que en este caso no funcionarían porque son cuentas cada una individual, pues son blanqueos individuales. Correcto, exactamente. Los bancos y tampoco están permitiendo la acera en condominio, digamos. La acera Exacto, es no una existe. cuenta individual. Por más que sean Correcto. esposos, marido y mujer, que es tan común de tener las cuentas indistintas, no, en este caso no funciona así. Y tampoco, vamos a ver ahora con Robert, tampoco nosotros en espejo tampoco podemos tener esas cuentas tampoco compartidas, ¿no? Creo que la clave acá es la individualización de cada quit con su funcionamiento separado e independiente uno del otro, con cada cuenta independiente de blanqueo y con ese, como yo le digo, ese ecosistema cera que vamos a tener y en el cual nos vamos a tener que mover, eh,
para ver el tema de, bueno, de cómo son las inversiones, quién paga, quién no paga, en qué momento, bueno, y toda esta cuestión en eh, este nuevo ecosistema, como se lo llama, de blanqueo. Ujú. Bueno, un poquito como para ir avanzando, nosotros en concordancia con todo el tema de lo que habló Miguel, uno de los puntos importantes para todos aquellos que blanquean pesos o dólares mayores de 100.000 dólares y uno, o sea, 100.000, $1, es que ya quedan incluidos dentro del siguiente régimen, que es el que yo no tengo la disponibilidad inmediata al día, o sea, o tengo la disponibilidad inmediata pagando, ¿no? Ese sería el punto, pagando el 5%, pero no tengo la disponibilidad inmediata con la dispensa del pago del 5% o del impuesto que el gobierno me va a cobrar. Entonces, para eso para nosotros es muy importante tener en claro que esto de que cada blanqueo es individual. ¿Por qué? Porque superior de 101.000 pesos, nosotros lo que tenemos ahí es un trámite posterior, que es la apertura de la cuenta comitente cera, ¿no? La CECERA, como le decimos nosotros, que es en la cual aquel contribuyente lo que hace es tener este dinero invertido durante todo el año 2025 hasta el 31 de diciembre a los fines de no tener que abonar el impuesto sobre este blanqueo a aquellos que son superiores a 101.000 pesos. Ahí un poco con Darío vamos a comentarles algunos requisitos que tenemos con las aperturas, porque también ya tenemos varios clientes también que ya están con este trámite ya de aperturas y de hecho algunos que ya tenemos con procedimientos de inversiones. Entonces un poco comentarles de qué se trata, pero el principio yo antes de avanzar, comentarles que lo primero que tiene que hacer la persona es junto con su contador, verificar, ingresar, presentar las declaraciones juradas y abrir la Ujú. cuenta bancaria, ¿no? La cuenta bancaria cera que se abre en todos los bancos, creo que ahora hasta es online, dependiendo por los clientes, dependiendo del banco, es la rapidez o no rapidez que tienen, pero eso es una gestión bancaria. Con el dato, con la información de la cuenta bancaria cera, recién ahí nosotros abrimos una cuenta comitente de regularización de activos, que es una cuenta comitente específica y única para ese dinero. O sea, si yo blanqueo 110.000 dólares, esa cuenta se va a fondear con 110.000. No puedo mezclarla o confundirla con otro dinero o con otras inversiones que yo tengo, porque tienen que ser cuentas especiales únicamente para poder estar invirtiendo y reinvirtiendo el dinero de producto de esta regularización de activos. Entonces, esto es muy importante y segundo, como hablábamos, que no tenemos nosotros la posibilidad de tener cuentas conjuntas ni cuentas de dos o más personas, sino que cada una es individual una de la otra, lo que estábamos hablando, comentando recién, porque yo tengo que estar, me tiene que coincidir. Vamos a ver qué excepciones hay, pero la regla general, que siempre es la que tenemos, con alguna excepción, es que me tiene que coincidir el titular de la cuenta bancaria cera con el titular de la cuenta comitente cera, para que ingresen los pesos y vaya y venga de una cuenta a la otra. Darío, también nosotros podemos estar teniendo dinero en efectivo que puede estar, como dijimos, blanqueando en el país o en el exterior, ¿no? Que es el anterior. ¿No es cierto? La Totalmente. presentación anterior. Ujú. Sí. Y por lo tanto ahí también tenemos las cuentas de dinero local o las cuentas en el exterior. No sé si quieres comentar un poquito cómo es el funcionamiento de cada uno en cada caso. Sí, es similar en realidad, pero bueno, hay que tener en cuenta cuando son los fondos acá en la Argentina, como decía Karina, hay que hacer la apertura de la cuenta comitente cera, en donde se van a reinvertir los fondos, etcétera, y en el exterior mm, eh, se deberían por ahí vender los activos, ¿no, Karina? Ujú. Para hacerse los fondos y poder hacer la declaración, digamos, o el blanqueo.
Exacto, nosotros no podemos estar transfiriendo, ahí lo vamos a ver con Roberto, no vamos a poder estar transfiriendo títulos, sino es únicamente a las cuentas ingresan dinero. Que ese es un punto importante también a Una tenerlo aclaración ahí, presente. Karina, Sí. que si se blanquea como cuenta en el exterior, Ujú. entra como resto de bienes, digamos, no como efectivo. Exacto. Si quisiera blanquearlo como efectivo, digamos, y destinarlo a estos usos que pagaría cero si lo mantengo dentro de ese circuito, debo de traerlo al país y depositarlo antes del 30 de septiembre. Exactamente, exactamente. Claro, Ese sería el régimen de lo que está afuera. Ujú. por eso mismo, en el caso de que sean fondos en efectivo, digamos, hay que hacerlo a través de la venta y a la apertura de una cuenta cera comitente para ingresar esos fondos después a través del banco y poder realizar las inversiones pertinentes. Ujú. Exacto. Nosotros no vamos a manejar dentro de lo que es las cuentas, si bien que acá dice criptomonedas, todo lo que es criptomoneda, nosotros no manejamos ningún valor de lo que sea criptomonedas, por lo tanto, todo lo que lo que se reinvierte y se reinvierte dentro del mercado de capitales es únicamente dinero, pesos o dólares, pero no ningún otro tipo de activo como son las criptomonedas que van a tener su régimen separado individual, pero no es el régimen al cual vamos a manejar dentro de las ALICs y dentro del movimiento de las cuentas comitentes. ¿M? Así que en principio ese tema. Tenemos también una característica muy particular, que es que una vez que ingresa el dinero entre las cuentas comitentes, tenemos la obligación de estar invirtiéndolo y reinvirtiéndolo. O sea, el dinero no puede estar en forma quieta sin estar invertido en las cuentas comitentes a lo largo de todo este plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y siempre y cuando estén en las cuentas comitentes, ¿no? Entonces, una de las particularidades que hay es que todo este dinero tiene que estar siendo continuamente reinvertido y vamos a ver con Roberto en qué se pueden invertir, pero si el dinero durante 10 días, 10 días, exacto. 10 días no está reinvertido, lo que tiene que hacer la LIC es directamente en forma inmediata transferirlo a la cuenta bancaria. ¿M? Y pierde ya las características que tenía de tener esa reinversión, pasa a la cuenta bancaria y ahí es donde el banco debería estar reteniendo. Hay todo un tema ahí si el 5% lo va a retener el banco, lo va a retener la LIC, pero bueno, va a retener el porcentaje que corresponda. Esto es Cari, importante, hay algo sí, importante también que nosotros estamos viendo y es una recomendación nuestra generalmente, es a la consulta que se hace cuando no conviene abrir la cuenta cera o la comitente cera. exacto, En estos casos, como decías vos, si lo que vamos a blanquear son fondos menos de $100.000, por ahí nosotros no vemos conveniente la apertura de la cuenta comitente cera, sino esperar hasta el 1 de octubre, en donde se liberan los fondos, pasar esos fondos a una cuenta bancaria normal del titular y ahí pasarlo a una comitente normal para poder tener inversiones en diferentes tipos de activos. Esto nos genera mayor libertad para hacer ingresos, salidas, etcétera, y no estar atado a solamente las inversiones que se pueden hacer a través de las cuentas comitentes cera. exacto. Sí, eso generalmente no sucede con todos los que ahora están, como decía Miguel, hay muchísima gente que tiene sus fondos que por Ujú. cuestiones de seguridad compró dólares en los años anteriores y que hoy los tienen en unas cajas de seguridad y como siempre decimos, hoy están a pérdida, pues están pagando por tener ese dinero. Entonces, aquellos que blanquean menos de $100.000 directamente que esperen hasta el 1 de octubre, los liberan, los pasan a su cuenta bancaria y después nos los pasan a la cuenta comitente y los tenemos de libre disponibilidad en la cuenta comitente con todo su movimiento operativo. Lo que sí, el que tiene más de 100.000, 100.001, por decirlo así, de 100.000 en adelante, lo importante, nosotros o sea, los clientes nuestros hemos creado todo un sistema para que en ningún momento esa plata esté, o sea, que siempre tiene que estar invertida, ¿no? Lo que sí, por ahí uno le recomienda a la gente, a aquellos que saben utilizar sus propias aplicaciones o sus propias apps y se autogestionan,
que tengan muchísima precaución con el tema de los famosos 10 días para tenerlo reinvertido. Ujú, ujú. Otro tema importante también, Darío y a todos que nos escuchan, es que cuando se transfiere la plata de la cuenta bancaria a la cuenta comitente cera, de la cuenta cera a la cuenta comitente cera, también se transfiere a una cuenta especial bancaria que tiene la LIC. No es a Totalmente, las totalmente. cuentas bancarias tradicionales. Porque esto, por esto, Sí, como yo decía, tiene como su propio ecosistema, ¿no? sí, Entramos, todo tiene que ser cera, ¿no? Entonces, la cuenta bancaria cera va a una cuenta bancaria cera de la LIC, ahí cae a la cuenta comitente cera, y ahí tiene su funcionamiento y va y viene a las cuentas comitentes cera. ujú, O sea, ujú. todo dentro de ese mismo, Circuito. dentro de ese mismo circuito, ¿no? Entonces, eso Ujú. también es muy importante. Y ahí lo vamos a hablar con Roberto también, sobre todo para quienes operen, quienes por ahí quieran operar solo a través de las aplicaciones, los fondos de inversión y todo van a tener también cuotapartes y participaciones en los fondos específicos para hacer. O sea, yo no voy a poder, no debería poder estar aplicando esos fondos a cualquier tipo de cuota parte en un fondo de inversión, porque le quitaría la naturaleza cera que tiene ese dinero que yo estoy blanqueando en este tiempo. Bien, Entonces, esto es muy importante porque eso va a dar al cliente o a la persona la tranquilidad de que está siempre dentro de ese mismo régimen, eh, y no le va a ser aplicable el 5% que se le va a aplicar si sale del régimen cera, en los casos generales. Ya vamos a ver que hay otros destinos en los cuales yo sí lo puedo estar transfiriendo. Entonces, eso con el tema de dinero. Acá dos preguntas una pregunta que me dice: ¿la cuenta cera se abre en el mismo banco que se opera? Se abre en el banco en el cual la persona tenga abiertas sus cuentas bancarias, en el banco que desee, ¿no? La cuenta cera, todos los bancos tienen ya habilitada la apertura de la cuenta cera, así que eso en el banco en donde ustedes, donde cada uno desee abrir la cuenta cera y se siente que sea cliente o lo que fuera, ahí lo puede abrir. Y nos preguntan también, Miguel, el tema, o fue otro tema que no lo hablamos, el tema de los ingresos brutos y de tema de los impuestos en la provincia de Mendoza, ¿no? Que ahora, bueno, hoy salió, perdón, hoy salió publicado en el boletín oficial que las cuentas comitentes cera bancarias no van a estar afectadas al CIRCREP, lo cual ya es un punto importante, ¿no? Pero, pero bueno, es todo un tema ahora las adhesiones de las provincias al tema de los ingresos brutos. No sé si tenés alguna novedad de eso, Miguel, respecto acá en la provincia de Mendoza. Me parece que está El- como congelado, ¿eh? Mendoza estaba tratando, digamos, el proyecto de ley adhiriéndose por tanto, eximiendo de los impuestos. O sea, estos fondos que no tributaron en su oportunidad de impuestos nacionales, tampoco, entonces es como que la misma ley invita a las provincias a adherirse. En esto van lento las provincias y estamos a pocos días de terminar esta primera etapa, pero bueno, Mendoza ya puntualmente ya tiene el proyecto de ley en tratamiento, Ujú. eximiendo del pago de impuestos provinciales a estos fondos. Inclusive ayer salió una Es, especie de notificación de la comisión arbitral, porque mucha gente que abrió la cuenta cera se encontró con descuentos de CIRCREP. CIRCREP es un régimen de percepción de ingresos brutos. Se claro, encontró con ese tipo de percepciones. Bueno, ayer sale un comunicado que es de la comisión arbitral, que es el organismo que nuclea a los fiscos provinciales, diciendo que en las cuentas ceras, sujeto a la presentación de determinada información, no se iban a efectuar en adelante estas percepciones. O sea exacto, que todo va tendiendo, digamos, a que no se cobren impuestos provinciales. exacto. Sí, bien. hoy precisamente salió publicado que es la comunicación C del Banco Central, donde pone en conocimiento y ya publica en el boletín oficial este informe de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, ¿no? De este sentido. O sea, bueno, ya por lo pronto da un poco más de claridad al sistema, a esta situación bueno, que todo nos preocupa, porque ponemos un peso en la cuenta bancaria y ahí nomás
aparece el CIRCREP que después no sabemos cómo recuperar esa plata cuando no corresponde. Así que bueno, Exactamente, creo exactamente. que de a poco se va a ir ordenando ese tema, sobre todo con los fiscos provinciales, pero ya eso es un gran avance. Bueno, Robert, no sé si querés comentar un poquito qué es lo que podemos hacer dentro de estas cuentas comitentes, entonces, en general. Bien, perfecto, Cari. Sí, seguimos ahora a la parte Ah, de... ajá. Perdón, sí, 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 no, no, perdón, sí, sí, te dejo. ahí ya va tomando. Bueno, con respecto a lo que es lo que se puede hacer, como comentaba eh, Miguel y Karina, hay determinados instrumentos específicos y por eso quizás la recomendación que mencionábamos antes de que por ahí los que no van a blanquear más de $100.000 conviene ir a una cuenta comitente común, esperar el plazo del 30 de septiembre donde tienen que estar en la cuenta bancaria y a partir de ahí empezar a invertir más libremente. Lo que se puede elegir, obviamente, son los títulos públicos emitidos por todas las jurisdicciones, es decir, nacional, provincial, municipal, los certificados de participación y los títulos de deuda, o sea, los fideicomisos que puedan ser elegibles, obviamente las cuotas parte de los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados, y ahí en los abiertos lo que comentaba eh, Karina, que tienen que tener una clase específica, ¿sí? Por ahí pueden haber gestoras, de hecho hay gestoras que no han subido todos los fondos, entonces quizás han seleccionado algunos, y esos algunos tienen una clase específica que parece que va a ser la clase L. Mm, Parece que se han puesto de acuerdo y le van a asignar la clase L para que sea más fácil de identificar. sí, sí. O sea, en general vamos a tener clase A, clase B, generalmente los bancos tienen clase A, clase B y tendremos a una clase L. Se supone Una que clase L. parecería que todos están orientándose hacia esa letra. Después seguimos con acciones, es decir, aquellas empresas que tienen oferta pública de su patrimonio, que estén listadas en Argentina, de empresas radicadas en Argentina. Esto ya excluye a los CDRs. Esa sería una diferencia que por ahí para un inversor podría en algún momento complicar un poco. Pero bueno, para los que ya tienen regularizado más de $100.000 y van por esta cuenta, no pueden comprar CDR. Sí, los bonos BOPREALES, que son los que emitió el Banco Central a principio de año para el pago y la regularización de las deudas de importación, las obligaciones negociables. Y acá no solamente hay que pensar en el segmento de las grandes empresas como YPF, Telecom, IRSA, Pan American Energy, sino también en el segmento PYME. Y uno de los últimos instrumentos que agregaron, Comisión Nacional de Valores también, fue el tema de los cheques de pago diferido y pagaré bursátil, y que esto es un segmento para el financiamiento fundamentalmente de las pymes, y esto, Karina, lo que vos decías de intentar darle profundidad también al mercado en su conjunto, pero también a estos segmentos de economía real, ¿no? Y privada. Exacto. Sí, sí, eso es lo que estamos esperando, que bueno, se supone que vamos a tener un aumento de volumen de operaciones a partir de los próximos meses, ¿no? Eso, ya sea en forma directa o a través de los fondos. Claro, Sí, correcto. sí, 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 también a través sí, sí, de los sí, fondos sí. PYME. Ujú. Bueno, si vamos a lo que es posicionamiento con respecto a los títulos que tienen más liquidez o que hoy los inversores y fondos comunes de inversión más están trabajando en la industria, por empezar, las letras de capitalización, que son las que ha emitido el Ministerio de Economía y que ha logrado armar una curva en pesos. Esta curva aproximadamente está oscilando en tasas efectivas anuales del 51% a casi el 60%. El dato de inflación del día de ayer no fue muy... em, Perdón, de antes de ayer no fue muy bueno, no fue lo mejor que se esperaba, y eso por ahí está dando lugar a que en el mes de septiembre nuestro view sea que podamos conseguir un pico de tasa. Para inversores conservadores que van a invertir con pesos, nosotros hoy en día estamos focalizándonos en las eh, LECAPs
del tramo más corto, ¿sí? Quizás hasta diciembre. Notamos que a partir de enero eh, la tasa pega un salto interesante, quizás empieza a vislumbrar una posible salida de cepo. Siempre nosotros hoy por hoy, con los dólares que tiene que el Banco Central, con las negociaciones con el fondo, no lo vemos muy probable, pero solamente se daría en un achicamiento de brecha, que necesitamos dólares y eso no hay. Pero el mercado sí está priceando, sobre todo a partir del año que viene, un salto en la tasa y eso podría eh, vislumbrar un posible deslizamiento cambiario superior al 2% mensual que hay hoy. Si pensamos un poco y empezamos a comparar tasas, estamos hablando que hacia operaciones a un año tenemos rendimientos por encima del 55%. La tasa de devaluación hoy nos está corriendo a tasa del 2% mensual, eso es un 27% anual, no llega a 28%, con lo cual para los inversores más optimistas, ¿sí? Los que tengan un view optimista con respecto a la marcha de la inflación y de la devaluación, hay un espacio casi de 30 puntos entre tasa y devaluación oficial, o sea, hay una ganancia en dólares oficiales del 30%. Es demasiado por ahí, pero bueno, sin lugar a dudas, es una tasa tentadora para los que tienen un view optimista con respecto a eso. Estaríamos pensando que para igualar ese rendimiento a un año deberíamos tener un salto discreto por encima del 2% mensual de un 30%. Con las condiciones actuales macroeconómicas nosotros lo vemos un poco difícil, pero no es imposible, todo puede pasar. Pero bueno, sin lugar a dudas, para mantener liquidez, operaciones de liquidez, calzarlas a plazo, hay un instrumento bastante interesante que rinde más que un plazo fijo y mucho más que un fondo común de inversión de liquidez. Y quizás sea un momento como para ir, perdón, un instrumento como para ir utilizando de pivot para ir saltando a otros instrumentos en función de lo que vaya marcando la evolución de la macro nacional. Para los que estén buscando un poco de cobertura, tenemos los títulos que ajustan por inflación. Esto, cuando arrancamos las presentaciones, hemos tenido que ir corrigiéndolo. Esto rendía bastante más, estaba mucho más interesante. Volvemos a lo mismo, puede servir como cobertura para aquellos que tienen algún contrato ajustable por inflación. Algunos ya están empezando a plantear ajustes que incluyan la inflación y la actualización salarial y el RIPTE. Porque se ve que los salarios pueden subir más que la inflación. Pero bueno, un título que vence en el 2026 está rindiendo inflación más 6. Nosotros creemos que ya a estos niveles de precio la compra es más una compra para buscar cobertura, ¿sí? Ante algún contrato o ante insumos que tenga la empresa. Lo vemos bien, esto viene de inflación más 11, en donde claramente era una oportunidad de compresión, es decir, de que el título subiera. Hoy lo vemos más como una alternativa de devengamiento, es decir, que yo compro para mantenerlo. Con el último dato de inflación, nosotros pensamos que, bueno, eh, estos títulos han venido teniendo un mejor, como le decimos nosotros, momentum o, o empuje, ¿sí? Por sobre las LECAPs, pero pensamos que la inflación de septiembre y quizás cierta ralentización en el ajuste de tarifas puede hacer interesante volver a la curva de la tasa en pesos y en algunos casos tomar ganancia por estos lados. Creemos que en un escenario intermedio para el gobierno es más tentadora la tasa que inflación más 6. Nos cuesta, no sería un buen resultado para el gobierno tener una inflación de acá a los próximos 12 meses de 50%, para que me quede un rendimiento de 56. En ese contexto, bueno, nosotros somos, a estos precios de curva ajustable por inflación, somos más coberturistas. La utilizamos en caso de necesidad. Obviamente, para los que no son optimistas con respecto a la marcha y a la evolución de la inflación, sí, es más tentador la deuda hacer que la deuda en tasa. Si vamos a lo que son los títulos que emitió el Banco Central, los BOPREALES, bueno, un caballito de batalla nuestro de los últimos
último mes, mes y medio fue el Bopreal 2026. Esto viene de rendir casi 25 en dólares. Vence en mayo de 2026. En 15 de tasa ya no tiene el mismo atractivo que antes. Si bien somos optimistas con respecto a esto, lo utilizamos fundamentalmente actualmente para mezclarlo con la deuda corporativa hard dólar. Estos bonos, recordemos que son bonos emitidos por el Banco Central, se pueden comprar con pesos o con dólares, pero son pagaderos en dólares y vencen en mayo del 2026, inclusive bien adentro de la gestión Milei, obviamente antes que la serie A, perdón, de la serie uno en el strip A y B, que rinden bastante por debajo, preferimos esta parte. Quizás para los más agresivos haya un poco de valor acá, aunque creemos que el diferencial de rendimiento, el spread de rendimiento no lo justifica todavía demasiado, así que somos todavía constructivos con este 15% de Bopreal para los que están buscando instrumentos en dólares. Por otra parte, por lo que es la renta fija, los soberanos y globales, lo que le llamamos comúnmente como bonares y globales, esto es la deuda que reestructuró Guzmán en el año 2020. Acá esto es para perfiles agresivos, somos optimistas con respecto a la evolución de esto, también por un factor internacional. Em, En un concepto técnico que si utilizamos una tasa interna de retorno del 14%, que es una tasa bastante alta, estos bonos tienen un potencial de suba promedio del 30%, ni hablar en escenarios más optimistas y quizás no tan alejado de lo que puede ser la realidad. A pesar de ello, creemos que es eh, para perfiles moderados a agresivos. Quizás los moderados podríamos situarlo en la compra de los bonos que vencen en el 2030 y 2029. Y sí, para los más optimistas, quizás el bono que más deberíamos estar buscando el Global 2035 y quizás el Global 2041. El Global 2041, eh, más que nada por una protección legal que viene de la reestructuración del año 2005, con lo cual tiene una protección adicional, pero estos serían los dos bonos para aquellos que son completamente optimistas para la economía argentina. Ahí estamos hablando, por ejemplo, los que creen que bueno, el riesgo país va a buscar una convergencia cercana a 800 eh, puntos, 800 puntos nos daría una suba en los bonos superior o cercana al 60%, y una normalización más, intentando buscar riesgo país por debajo de 600 puntos, nos darían subas cercanas al 90%. Y dentro de los activos más elegibles, con más liquidez, tenemos a los bonos corporativos en dólares. Esto está muy comprimido. Nosotros hemos visto que han habido muchas entradas en los últimos meses de fondos, quizás porque son como casi activos, no lo existen, pero son casi libres de riesgo. Han traccionado muy bien. YPF está haciendo lo posible y lo imposible por rescatar esta, esta emisión de obligaciones negociables que vence a mediados del 2025, que es muy atractiva para intentar darle algún rendimiento a los inversores más conservadores, aunque sin lugar a duda los rendimientos ya empiezan a ser muy bajos, y evidentemente el que ingresa en esto está pensando en una permanencia casi superior a los 12 meses, salvo que venza antes. Por lo particular y desde nuestro enfoque, no nos gustan los créditos de Generación Mediterránea ni el Grupo Albanesi, preferimos ir a títulos confiables seguros porque esto básicamente lo estamos utilizando para inversores conservadores. Y vuelvo para atrás, disculpen, pero había un punto que quería marcar, es que en los fondos abiertos, ¿sí? Que tengan una clase específica para el régimen, no importa el subyacente. Entonces, un poco todo lo que decíamos que teníamos que estar invirtiendo en títulos de deuda o en patrimonios em,
locales, ¿sí? Títulos emitidos por empresas y estados locales, acciones emitidas por estados locales, saltamos esa restricción. Nosotros acá ponemos dos fondos, ¿sí? Porque, bueno, trabajamos con ellos, pero trabajamos con muchos fondos más y quizás nos sirve para graficar la presentación, no como una recomendación de inversión exclusiva, es que casi toda la industria de fondos lo está haciendo. Una alternativa de fondos fundamentalmente perdón, no subsoberano, corporativos, LATAM, ¿sí? En donde podemos ver que hay una composición de obligaciones negociables de Argentina, de México, Brasil, Colombia, Chile. Esto nos va a estar dando un rendimiento anual del 7 al 8% en este contexto y nos permitiría salir del riesgo país, no tomar posición en títulos emitidos eh, por el Estado Nacional y algo local, con excepción de las obligaciones negociables que tienen ley extranjera. Entonces es una buena alternativa para perfiles conservadores buscar cierta protección en estos fondos de inversión. Casi toda la industria ha hecho fondos LATAM y buena parte, no tanto toda, pero sí una buena parte, instrumentos con alternativa a grado de inversión. Este fondo lo que tiene interesante es que tiene casi un 25% de treasuries, o sea, bonos del Tesoro norteamericanos cortos, eh, lo cual le da bastante estabilidad y seguridad a la cartera. Y después, bueno, tiene otras alocaciones parecida a lo que son los fondos LATAM, en cuanto a que tiene Brasil, Chile, fundamentalmente México, también a otros se focaliza más en México y Colombia, otros prefieren Brasil y Chile, pero siempre son por empresas, son títulos de deuda emitidos por empresas que tienen grado de inversión. ¿No? Sí, acá hay muy buen riesgo crediticio. Obviamente, al haber menos riesgo de crédito, el rendimiento baja y acá estamos pensando entre un 4,5 y 5% eh, anual. Y bueno, para ir finalizando, Sí, un eh, poco, creo que el problema que teníamos en Argentina era que no teníamos muchos fondos de inversión en dólares y el blanqueo es en dólares principalmente. Entonces hemos visto en estos últimos días fondos money market o de liquidez en dólares que no existían. Nosotros teníamos el fondo de liquidez era en pesos y ya ahora tenemos las administradoras de fondos con fondos en dólares de liquidez y toda esta posibilidad de estas inversiones que están destinadas, y seguro que van a estar destinadas a todos a los que hacen el blanqueo en dólares y hay que buscarles inversiones en dólares conservadoras para mantenerlos todo el año, el sí, 2025. Que creo que hay- eso va a ser también el perfil de cada uno, cómo ir administrando ese dinero durante todo el 2025 en función del perfil de cada uno y los objetivos que tengan en forma individual o empresa, ¿no? si uno, Karina, se pone a pensar en el calendario del año que viene, vamos, en principio, por lo menos hasta ahora, salvo modificaciones, ya en agosto vamos a estar en proceso electoral por lo menos a nivel nacional, de paso, después cada jurisdicción Exacto. puede desdoblar, otra vez volvemos al festival Sí, sí. electoral, eh, pero una parte de los fondos que tienen que quedar en permanencia entre el 31 de diciembre va a atravesar ese calendario electoral, Exacto. que Y, puede ser y muy bu- bueno, y- sí, sí. pero como argentinos, viste que siempre en ese momento el cliente, ¿qué es lo que busca? Protección en instrumentos afuera, protección en instrumentos en dólares y siempre la experiencia que tenemos. Miguel, acá te cuento, así como usted tu experiencia de blanqueo, nosotros de proceso eleccionario, es que en esos momentos de paso, preelecciones y todo, todo el mundo es llevárselas, ver cómo mantengo las cosas en la caja de seguridad, cómo mantengo los dólares si me los van a respetar, qué va a pasar y dónde me cubro de la forma más segura posible o menos riesgosa para pasar generalmente los procesos eleccionarios, ¿no? Que las elecciones que en nuestro país siempre son, si bien tenemos una legislativa, va a ser muy importante esta próxima legislativa, ¿no? Muy, muy importante, Sí, sin porque es lugar a una dudas, sí. composición importante de ver cómo se reordena el esquema político y eso también tiene que ver con lo económico y todas las normas que hay por delante que, que quiere implementar el gobierno, ¿no? Sí, si uno mirara el proceso eleccionario de la gestión de Macri en el 2017, el triunfo del oficialismo hizo que las acciones marcaran su techo,
¿sí? Sus precios máximos y los bonos también, obviamente el riesgo país su nivel mínimo. Bueno, duró 6 meses hasta que, digamos, todo empezó a explotar en abril del 2018, pero sin lugar a dudas, previo a ese proceso electoral hubo mucha volatilidad. Seguramente las encuestas estarán agregando o quitando un poco de volatilidad, pero sin lugar a dudas Sí, va a ser el momento financiero del año que viene. sí, sí. Así que Sí, ahí es porque donde hay que... ajá, porque no vamos a tener, si bien tenemos alternativas para poder ir pasando de un instrumento a otro, con tema de los blanqueos en dólares, no hay, vamos a tener únicamente por lo pronto bonos, fondos, y por eso creo que es importante estos fondos LATAM que se han armado como para quizás si todos los países vecinos mantienen un poco de estabilidad también, vamos a tener un fondo estable como para poder pasar quizás esos momentos más turbulentos, que Sí, sí, previendo lo que pueda llegar a pasar el año que viene, ¿no? Que no exactamente. Si sabemos. bien para nosotros todavía la brecha está en un momento alto, Sí, sí, el canje entre MEP, entre los dólares en Argentina y los dólares en Estados Unidos, está en un momento muy bajo. Están por mm, debajo del promedio. Entonces, s- capítulo aparte del blanqueo, para los que están pensando en retirar dólares del país, quizás es un buen momento en términos de precios, ¿sí? Porque está rondando el 1%, a veces menos, cuando el promedio para retirar dólares del país oscila entre 2 y 3%, y en marzo, abril tocó un pico de 7%. Si vamos a las carteras de inversión, nosotros estamos manejando básicamente dos para pesos, dos para dólares, porque creemos que el perfil del que va a regularizar activos mm, no llega a ser del todo agresivo. Para los conservadores en pesos, focalizamos más en tasa en el tramo corto. Y buscamos algo de cobertura por inflación para lo que es el año que viene. Estamos pensando solamente hasta el 2025 como para ir cumpliendo la normativa de la ujú, permanencia. Para lo que son dólares conservadores, sí ponemos una alta participación en estos fondos, y también algo de obligaciones negociables. Siempre nosotros acá nos manejamos con legislación exterior porque creemos que este gobierno va a priorizar el pago de la deuda pública y del banco, del Ministerio de Economía y del Banco Central por sobre las obligaciones negociables de tramo local, con lo cual ahí para ir a obligaciones negociables tramo local, preferimos ir a bonos y bopreales, entonces esto es exclusivamente internacional. Y con respecto a lo que es el perfil moderado agresivo, estiramos un poco duration acá en lo que son las LECAP, incluimos bopreales, que bueno, venía rindiendo mucho más, ya hizo una subida de precio bastante interesante, casi venía de 72, $73 a 86, y estiramos también en duration vencimientos en lo que es ajuste por inflación, que todavía queda algo interesante, sobre todo al 27, con inflación más 8, ¿sí? O sea, no es un mal rendimiento en términos internacionales y comparativos con países de la región, inflación más 8, y si uno piensa es casi más o menos lo que puede salir un crédito hipotecario UVA, con lo cual hay ahí una oportunidad, quizás con una baja de inflación a corto plazo nos dé mejores precios de entrada. Y en carteras agresivas, sin lugar a duda, comenzamos a sumar bonares y globales. eh, el que es agresivo es porque tiene una visión optimista de la historia, entonces ponemos más 2035, estiramos bastante duration, pero por las dudas dejamos algo en fondos de inversión que nos permitan tener un poco más de liquidez en caso de tener que salir. También podemos pensar que uno en estas cuentas de inversión puede tener el dinero invertido hasta tanto realice alguna operación de inmobiliaria de las que están ujú. aceptadas, por ejemplo, para el tema del blanqueo, con lo cual hemos tenido contactos del sector inmobiliario sobre qué hacer mientras el proyecto va evolucionando y cómo ir dándole rendimientos al flujo de fondos. Sí, sí, porque acá dos puntos que no hemos estado viendo es que esta plata que está invertida en las cuentas en las cuentas CERA, comitente, yo lo puedo estar transfiriendo a los desarrolladores inmobiliarios,
o por sus cuentas de ceras de no blanqueadores de los inmobiliarios, y intertanto también hasta que llegue ese momento en la cuenta comitente va a estar invertida en alguno de los instrumentos, ¿no? Bueno, creo que hemos respondido a las preguntas. Quedan muchísimas más, Miguel, y creo que capaz que si la semana que viene te animás, podemos hacer otro ping pong con las nuevas Sí, no hay consultas que problema. vayamos teniendo, porque me parece que estamos a día 13, 14 de septiembre, quedan 15 días, y personalmente a nosotros ahora en estos últimos 15 días son las que más consultas y más movimiento ha habido de interés. Así que yo creo que bueno, quizás invitarte en un próximo encuentro también a volver a repasar preguntas, dudas, consultas y qué es lo que va pasando. Eh, y desde ya, bueno, agradecerle a todos quienes han estado presentes y las consultas, y cualquier duda, bueno, estamos todos a disposición. Ya le íbamos a pasar también el mail de ustedes, y, y- y bueno, y vamos a seguir un poco difundiendo y viendo toda esta serie de dudas y consultas permanentes que hay, desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista de las operaciones, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Roberto, Darío, eh, muchas gracias. Y También, bueno, Cari, quería agradecer, sí, bueno, obviamente a Miguel, a Federico, que nos había podido sumar justo en el momento en el que arrancamos, que también ha estado con presentaciones con nosotros, Federico Gil, que es Federico responsable del Gil. área de impuestos de Ujú. la gente de Raga, y bueno, también un agradecimiento especial, un saludo especial a la gente del estudio Raga. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, y muchísimas gracias a todos quienes se tomaron este tiempo este viernes a la mañana bueno, para que compartamos juntos este webinar de este día viernes. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima, y cualquier pregunta o consulta estamos todos a disposición.